a presentarles un momentico la charla, la conferencia. Ujú. Listo, ahí se ve bien, se ve bien. Aún no se ve. Regálame un segundito, puedo compartir. Ahí estoy compartiendo. Me confirmen porfa si se alcanza a ver. Nada, no, todavía no se ve. Sale la pantalla, o sea, sí sale como que compartes, pero la imagen Se no ve sale en blanco, blanco. doctor. Voy a salir un momento de la reunión y vuelvo a entrar a ver si con eso mejora y me desconecto también de los audífonos. Regálame un segundito. Ok, doctor. Listo, voy a probar compartiendo nuevamente la pantalla. A ver si logran ver bien ya la presentación. Ahora sí. Ok. Listo. Asumo que ya están todos viendo ahí la pantalla. Sí, doctor. Entonces perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Vamos a iniciar el día de hoy. Como tengo entendido, ya han venido viendo el módulo de crecimiento y desarrollo de lactante, incluso vieron un poco de puericultura, vacunación y demás. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante crítico en el área de la pediatría y de la puericultura, que es el crecimiento y desarrollo normal del adolescente. ¿Por qué menciono que es un punto crítico o álgido? Muchas veces, incluso dentro del mismo gremio de pediatras, podemos tener un poco de tabú respecto al adolescente, a su crecimiento, sobre todo psicológico, sexual, emocional y de su desarrollo puberal también, que debemos comenzar a romper dichos mitos o dichos tabús para comenzar a dar una atención un poco más amplia y que se pueda hacer de manera completa. Entonces, la idea hoy es sensibilizarlos a ustedes desde la parte del neurodesarrollo endocrinológico y también del ámbito psicosocial, cuáles son los cambios que vamos a encontrar en toda esta etapa. Entonces, como les mencioné anteriormente, mi nombre es Luis Daniel Rodríguez Gómez, soy médico pediatra, egresado del pregrado y posgrado de la Universidad Libre. Antes de entrar en materia, me gustaría resaltar algunos datos y cifras que son importantes respecto a la epidemiología del adolescente. Primero, la última corte de mortalidad en los jóvenes y adolescentes, que fue escrita para el 2023 con corte del 2022, hacen referencia a que murieron más de 900.000 adolescentes al año. Entre estos se mencionan no solamente adolescentes, sino también jóvenes adultos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las definiciones de grupo etario,
pero esto supone más o menos unos 2.500 muertes de adolescentes y jóvenes menores de 24 años de vida de manera diaria. Los jóvenes adolescentes entre 10 y 14 años representan, sin embargo, la menor mortalidad en el grupo de pediatría, y esto es lo que alcanzamos a ver en esta gráfica. Miremos que, por ejemplo, a comparación de los recién nacidos, hay una muerte diaria de aproximadamente 6.300, mientras que en la edad de los preescolares menores de 5 años, excluyendo a los recién nacidos, esto aumenta hasta 13.400 por día, y en los adolescentes realmente la mortalidad es menor de 2.500. Las principales causas de defunción son las lesiones, traumatismos, violencias, las conductas autolesivas, que son una de las principales causas en este grupo etario, dolencias también ligadas a la maternidad, y a pesar de que esta defunción es la menor en todo el grupo de pediatría, sigue siendo para la OMS una muerte inaceptable. Aparece como si estuviera muy elevada todavía. La mitad de los trastornos mentales, es importante mencionar que se comienzan a presentar antes de los 14 años de vida, es decir, se comienzan a presentar durante la adolescencia. Debemos hacer pesquisa, evaluar y tratar de hacer un manejo y un abordaje integral de manera temprana. A nivel mundial, además de eso, tenemos ya el inicio de los embarazos adolescentes, que se presentan aproximadamente de cada 1.000 niñas, 41 van a estar embarazadas entre los 15 y 19 años de vida. Bueno, entrando un poquito en la etiología, la etimología sobre cómo se define la adolescencia, realmente hay varios conceptos. Etimológicamente se define la adolescencia del verbo latín adolescere. Este básicamente significa crecer o desarrollarse. De aquí se deriva tanto el término adolescencia como adulto. La diferencia va a ser que adolescencia previene o se deriva del participio presente, que quiere decir el que está creciendo, mientras que el adulto se deriva del participio pasado, que significaría que ya creció. No obstante, tenemos también que mencionar que en castellano la adolescencia está muy ligado al verbo adolecer. El adolecer es aquel que le falta algo, que sufre o que tiene alguna dolencia. Entonces, básicamente connota una palabra llena de dolor, que era lo que les mencionaba en el inicio de la charla. ¿Y por qué se menciona esta connotación de pronto un poco que se puede ver negativa? Básicamente porque durante la etapa de la adolescencia vamos a tener claramente cambios o tormentas hormonales, emocionales, de estrés. Además de esto vamos a encontrar la eclosión, pues como le mencioné, de hormonas gonadales que van a generarnos cambios físicos, y consecuentemente también nos puede llevar a cambios en la esfera emocional, psicosexual. Entonces, claro, son un mundo de cosas que están pasando dentro de una cabeza, dentro de un cuerpo, que claramente nos puede generar una tormenta, un estrés, y por eso se le da esa connotación de pronto un poco tan negativa. Sin embargo, mi idea hoy es apoyarlos y también inducirlos a ustedes a que veamos la adolescencia no solamente como un periodo de tormenta, no solamente como un periodo de estrés, de dolor, sino también un periodo donde se pueden encontrar unas oportunidades muy especiales para generar un buen desarrollo evolutivo, y además de eso, para poder reforzar una autonomía positiva, y una adecuada autoestima. Respecto a la definición de la adolescencia, desde el siglo XX, Stanley Hall fue uno de los que comenzó a hacer estas definiciones respecto a grupos etarios. Él mencionaba que la adolescencia se encontraba entre los 14 y 24 años de vida. Posteriormente, ya en el siglo XXI, la OMS cambia esto, dice, no, la adolescencia es de 10 a 20 años. La Organización de las Naciones Unidas menciona que para ellos se encontraba entre 10 y 19. La Asociación Americana de Medicina del Adolescente y Salud menciona que para ellos se encuentra entre los 10 y 21 años, que todavía persiste este concepto para ellos siendo vigente. Y la OMS, como por último, define la adolescencia entre los 10 y 19 años de vida. Ya después de los 19 hasta los 25 años, definen al joven adulto o la juventud. Entonces, esta realmente es la
clasificación que utilizamos en la actualidad, a la que nos acogemos nosotros aquí en Colombia. Y bueno, importante mencionar esa que Estados Unidos sí persiste hasta los 21 años de vida. Respecto a la adolescencia, se puede abarcar aproximadamente entre, como mencioné, 10 y 21 años, si lo abordamos como lo hacen los estadounidenses, los americanos, y básicamente se hace una subclasificación de etapas en una adolescencia inicial, media y tardía. Adolescencia, perdón, inicial es aquella donde se presentan los cambios puberales, que se estima que es entre los 10 y 13 años de vida. Sin embargo, ahorita que hablemos de los cambios puberales, vamos a hablar y les voy a mencionar que estos cambios cronológicos no siempre van a tener una correlación exacta. Ya entre los 14 y 17 años de vida se caracteriza principalmente por la presencia de conflictos familiares, personales, en el cual se suele generar una red de apoyo externa a la que generalmente vienen acostumbrados, que es la familia, y se va a generar entonces una red de apoyo por parte de amigos, compañeros, colegas, entre otros. Tenemos también una adolescencia tardía, que es ya la última etapa entre los 18 y 21 años de vida, en los cuales básicamente se reaceptan nuevamente los valores inculcados por la familia y se comienzan a asumir responsabilidades propias tanto del joven adulto como propias del ser humano. Entonces, esos son básicamente las etapas, grosso modo, de la adolescencia. Pero ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia? Cuando hablamos de pubertad, hablamos de ese periodo en el cual se adquieren las características fenotípicas de un adulto. Es decir, estas son las características, los caracteres sexuales que se alcanzan a ver, que pueden estar asociados a factores climáticos, hereditarios, ambientales, raciales, genéticos, entre otros. Mientras que la adolescencia es ese periodo o el tiempo en el cual la persona crece y no solamente se habla del crecimiento biológico, sino también psicológico, sexual, social y donde se amplían y se logran las tareas básicas de la adolescencia. Es decir, la pubertad hablamos de la parte fenotípica netamente y en la adolescencia hablamos de la parte tanto fenotípica como psicosocial y psicosexual. Bueno, entonces vamos a hacer un pretest para saber cómo estamos de conocimientos básicos. Obviamente el pretest no va a mencionar nada de lo que hemos mencionado hasta este momento. Es bastante corto, ya les voy a compartir por acá para que por favor se vayan conectando. Si tienen algún problema, inconveniente, por favor abran el micrófono para poder escucharlos. Esto no tiene ningún tipo de calificación, solamente es para ver cómo estamos de conocimiento y la idea es que todas estas dudas podamos aclararla al transcurso o al finalizar la charla si de pronto se me olvida en algún momento mencionarles algo. Vamos a darle 2 minuticos para que se unan la mayor cantidad posible. Como mencioné, esto no tiene ningún tipo de calificación, solamente es para hacer un sondeo
Hola, regáleme un segundito, ya les vuelvo a compartir. Parece que se me cayó el internet, pero ya. Bueno, listo. Vamos entonces a ir iniciando con las personas que se alcanzaron a conectar al Kahoot. Son bien rápidas las preguntas, así que estén muy atentos. La primera pregunta es, ¿a qué edad se presenta la mini pubertad? 2 a 4 meses, 2 a 4 años, de 12 a 14 años o no existe. Bien, entonces 2 personas alcanzaron a contestar de manera correcta. Vamos a ver. Mancilla y Reyes. Muy bien. ¿Cuál de estas es una vía neuroendocrina que no corresponde a la activación puberal? El eje hipotálamo hipófisis gonadal, suprarrenal, tiroides o de glándula de crecimiento. Listo. Tenemos, ¿cuántos? 4 personas que alcanzaron a contestar de manera correcta. Mancilla va a la delantera. Súper bien. ¿De qué manera se liberan las hormonas durante la pubertad? Entonces, de manera constante, vespertina, pulsátil o matutina. Listo. Pulsátil, 3 personas alcanzaron a contestar bien. Aquí voy a hacer la aclaración. Veo que bastantes personas alcanzaron a escoger vespertino, que es durante la noche. Si bien la hormona de crecimiento tiene un pico durante la noche, en la pubertad no solamente hablamos de la hormona de crecimiento, sino hablamos también de FSH, LH, hormona enocorticotropa, entre otras que tienen una activación de manera pulsátil o liberación de manera pulsátil. Bueno, ahí va María C ganando y Reyes de segundo, que también estaba en el podio. ¿Verdadero o falso? Las hormonas FSH y LH cumplen función puberal en el adolescente masculino. Muy bien, la mayoría contestó de manera correcta. Es verdadero. Y ahora les voy a explicar cuando hablemos de las bases neuroendocrinas. Vamos a ver entonces cómo nos fue. En tercer lugar quedó Carlos. En segundo lugar, María C. Y de primero, DB. Bueno, felicitaciones. Excelente. Y Mancilla también quedó en el podio de quinto y Reyes también, que se mantuvieron ahí todo el tiempo. Bueno, excelente. Entonces vamos a finalizar aquí el Kahoot para seguir con la presentación. Regálame un segundito que no sé cómo será. Vamos a cerrar. Listos. Entonces, ya entrando un poquito más en materia, en la parte de fisiología de la pubertad, vamos a hablar sobre las bases neuroendocrinas de las mismas. Entonces, no quiero que se me asusten por los diagramas que van a ver a continuación. Solamente estas imágenes son a forma de información para que vayan entendiendo que existe un eje
de los cuales vamos a hablar tres más, o tres en total. Pero este eje, que es el eje hipotálamo, hipófisis, recuerde cuando hablamos hipófisis o glándula pituitaria, es completamente lo mismo, son sinónimos, así que puede que lo utilice de manera indistinta durante la charla. Y posteriormente las gónadas. Entonces tenemos gónadas tanto femeninas como masculinas, ¿verdad? Ovarios, testículos. Entonces, esto se los voy a mencionar de una manera un poco más sencilla y más diagramática en esta presentación. Entonces, si en algún momento alguno no me está entendiendo, la idea es que puedan pausar, abrir el micrófono, hacer alguna pregunta y de una vez la resolvemos y salimos de la duda. Entonces, vamos a tener un eje, que esta fue una de las preguntas. Voy a prender aquí el puntero. Un eje que va a ser el eje hipotálamo, hipófisis o glándula pituitaria a nivel anterior, gonadal, que es este lado derecho. Vamos a tener un segundo eje que va a ser el eje hipotálamo, hipófisis o pituitario, glándula suprarrenal, y un eje hipotálamo, hipófisis, glándula de crecimiento, hormona de crecimiento o hígado de epífisis. Esos son sinónimos que pueden encontrar en la literatura. De hecho, muchas veces se encuentra como glándula de crecimiento, pero sabemos bien que es la hormona de crecimiento. Debe ser algún error en la transcripción o traducción al español. Entonces tenemos el primer eje que vamos a hablar, es el eje que vimos en la diapositiva anterior, pero aquí lo vamos a ver un poco más esquematizado para que sea un poco más fácil su entendimiento y aprendizaje. Entonces vamos a tener el primer eje, que es el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, en el cual vamos a encontrar la liberación inicialmente por parte del hipotálamo hacia la hipófisis o hacia la glándula pituitaria anterior de diferentes hormonas. ¿Cuáles hormonas vamos a encontrar que se van a liberar? Se van a liberar. Bueno, mira, aquí les voy mostrando. Estos son los tres ejes que le había mencionado anteriormente, y las hormonas que se van a liberar son la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina y la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Estas hormonas van a llegar hasta la glándula hipofisiaria y van a activar en su porción anterior para la posterior activación como un canal de manera positiva para la liberación de diferentes hormonas. ¿Cuáles son? Entonces, la hormona liberadora de gonadotropina nos va a liberar o aumentar la excreción de FSH y LH, que son hormonas folículo estimulante y hormonas luteinizante. La hormona liberadora de corticotropina nos va a generar una liberación a nivel de la glándula pituitaria de la hormona adrenocorticotrópica, que ya se las había mencionado anteriormente. Y por último, la hormona liberadora de crecimiento nos va a generar un aumento o liberación de la hormona de crecimiento, como su nombre lo dice. Entonces, centrándonos en este ladito derecho de acá, que es solamente el eje gonadal, pues ahora se los muestro. Vamos a encontrar que la FSH y la LH, que se van a liberar de manera pulsátil, esto que vemos acá es la liberación de manera pulsátil, que predominan en casi todas las hormonas, van a tener diferentes efectos dependiendo de la gónada donde se vayan a dirigir, ya sea ovarios o sean testículos. Ahora bien, ¿en qué momento se presentan estos cambios puberales? Ahora vamos a hablar sobre la adolescencia y les voy a mostrar un gráfico bien bonito donde se alcanza a ver. Pero es importante mencionar que existe una primera etapa, una primera etapa, sí, o periodo, que se conoce como la mini pubertad. La mini pubertad se define como un periodo que generalmente comprende entre el segundo y cuarto mes de vida, pero que se puede extender incluso hasta los 2 años de vida en las lactantes femeninas. Realmente esta función de la mini pubertad, sobre todo en mujeres, no cumple mayor importancia clínica, pero sí pueden presentar manifestaciones como algún sangrado de manera escaso, flujo vaginal, o cambios de manera transitoria en las mamas. Mientras que en el masculino sí vamos a tener unos cambios que no van a ser tan transitorios, sino más bien que son permanentes, como lo es, por ejemplo, el agrandamiento leve del pene y también adelgazamiento muy ligero del escroto. Estos cambios puberales pequeñitos que vamos a encontrar no van a alcanzar
a ser mayor a un Tanner 1, es decir, siempre se van a mantener con una estadificación de un prepúber, pero que cambian para obviamente generar un aumento en el crecimiento de estas características sexuales de manera pequeña, pero que sí tienen una connotación clínica que se puede evidenciar, de pronto un poco más frecuente y también que se le da mayor importancia. Entonces ya mencionamos la primera pregunta que hablamos en el Kahoot. Segundo, entonces vamos a hablar ya de netamente los ovarios y los testículos. Cuando tenemos la liberación de la FSH a nivel del ovario, vamos a encontrar que este nos va a estimular los folículos ováricos para que se nos genere una producción de estrógenos a partir de precursores androgénicos. Estos precursores androgénicos van a estar producidos por parte de la activación de la LH que genera una liberación de la célula de la teca de los andrógenos. Además de esto, también la FSH, que ya mencionamos cómo requiere y hace todo el uso del estrógeno, también nos va a permitir una adecuada producción y liberación posterior de inhibina y progesterona. Una vez que esto se libera, se requiere un pico que sea muy alto y que su liberación, a pesar de que, como les mencioné anteriormente, va a ser pulsátil, ya cuando tienen un pico muy alto de esta liberación de hormonas, genera un feedback positivo y este feedback lo que va a hacer de liberación de la FSH, regresa entonces y nos estimula la liberación que mencioné anteriormente de LH, que ya también les expliqué anteriormente, a partir de las células de la teca nos genera andrógenos y a partir de estos andrógenos, básicamente testosterona, se crea posteriormente a través de la FSH estrógeno, es decir, todo nos va a dirigir hacia el estrógeno, que es lo que va a prevalecer en la mujer. A nivel del hombre, la FSH entonces va a tener un efecto distinto, obviamente la gónada completamente distinta, y aquí se va a llegar hasta los túbulos seminíferos para una producción de estrógenos, inhibinas y a su vez también de esperma. Además de esto, la LH nos va a generar una estimulación de las células de Leydig a nivel testicular que nos va a producir una producción de andrógenos que va a ser predominante en los niños. Esta es la parte gonadal. Ahora vamos a mencionar la parte suprarrenal. Como mencioné anteriormente, entonces viene ya el eje, habíamos hablado hasta aquí, ¿cierto? Entonces a nivel de el eje hipotálamo pituitario suprarrenal, vamos a encontrar que se va a generar una producción de dihidroepiandrosterona que posteriormente por medio de reacciones enzimáticas se va a generar una dihidroepiandrosterona sulfatotransferasa y posteriormente androstenediona, perdón. Y de esta manera, por medio de la misma reacción enzimática, por la 17 hidroxiesteroide, perdón, deshidrogenasa, y mediante también la aromatasa nos va a generar tanto el estradiol como la testosterona. Esta es otra de las vías que va a predominar a nivel de, el sexo masculino, sin embargo, también se mantiene activa en el sexo femenino. ¿Por qué? Porque recordemos que a partir de los andrógenos se nos van a formar en las mujeres el estrógeno por medio del uso de la FSH. Ya eso se lo he mencionado. Y por último, tenemos la vía de pronto que es un poquito más sencilla de la liberación de hormona de crecimiento, en la cual a nivel del hígado y las epífisis de los huesos largos se genera entonces un aumento en la producción y liberación de los factores similares a la insulina tipo 1 y tipo 2, que nos va a generar, pues como su nombre lo dice, un crecimiento por la hormona de crecimiento y posteriormente el cierre de las epífisis distales. Entonces, este es un resumen de todas las hormonas que vamos a encontrar, la FSH, LH, estradiol, testosterona y cuáles son sus usos. No voy a centrarme aquí a mencionarles cada uno porque ya mencioné lo más importante, se los doy a manera de información. Si quieren pueden tomarle una captura a esta presentación para que la tengan y puedan irla revisando con más calma. Respecto a los cambios puberales, vamos a tener cambios no solamente físicos, sino también psicológicos, pero vamos a iniciar con los cambios físicos que son de mucha importancia en nuestra consulta de manera frecuente. Entonces, existen escalas como la escala de Marshall y Tanner o escala de Tanner solamente, que nos va a proporcionar una estadificación del desarrollo de los genitales tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuál va a ser la diferencia? En hombres vamos a tener
netamente de desarrollo genital y de vello púbico, es decir, testículos, el falo o pene y el vello púbico, mientras que en la mujer vamos a tener como si estuviera dividido en dos. Básicamente, aumento del vello púbico y aumento de las características mamarias. Esto nos va a permitir hacer que una monitorización del desarrollo de las características sexuales secundarias, que son estos, el vello púbico, mamas, pues el falo, el escroto, y sí, ya, eso, y el vello pubiano que ya mencioné. Y nos puede correlacionar con los momentos donde se pueden presentar los eventos puberales y el ritmo del desarrollo. Entonces, esto también se los traigo de forma de información, tienen que leerlo, escudriñarlo, ir repasándolo día a día para que sea de su conocimiento y práctica diaria, pero les voy a explicar básicamente lo que tienen que reconocer siempre. Un estadio 1 hasta estadio 5. En el estadio 1 vamos a tener unos genitales de un niño, mientras que en el estadio 5 vamos a tener un genital de un adulto que ya está completamente maduro. ¿Cómo vamos a clasificarlo? De manera fácil y sencilla a través del volumen testicular. Después de que existe un aumento del volumen testicular mayor a 4 mililitros, algunas literaturas mencionan que debe ser entre 1,6 y 6, pero a nivel global se estima que 4 mililitros, más de eso, ya hay cambios puberales y estaremos hablando del inicio de una pubertad, que sería el estadio 2. ¿Qué otras características van a encontrar en este estadio? El aumento del tamaño del falo y que también se va a generar un agrandamiento del testículo, pero la piel se va a adelgazar. Ya lo vamos viendo que, bueno, también aparecen vellos púbicos o pubianos que son bastante delgaditos, posteriormente se logran rizar, se vuelven a ser un poco más gruesos, oscuros, se genera un aumento del testículo y del falo también. Aquí vamos a encontrar que el testículo va a tener aproximadamente entre 6 y 12 mililitros. En el estadio 4, entre 12 y 20 y mayor a 20, ya estamos hablando de una apariencia adulta completa. Aquí vamos a tener ya un vello muy similar al del adulto, rizado, grueso, y en el del adulto alcanza hasta a nivel de los muslos internos. En el caso de las mamas, como les mencioné, de las mujeres, este es el caso de las características femeninas, vamos a encontrar que está clasificado o separado en dos partecitas, una etapa mamaria y otra etapa pubiana. Entonces, en las mamas vamos a encontrar un estadio también del 1 al 5, en el cual el 5 ya es del adulto, unas mamas maduras, mientras que en el 1, unas mamas de un infante. Aquí no vamos a encontrar agrandamiento, sino que se va a encontrar completamente liso. En el estadio 2 vamos a encontrar el famoso botón mamario, que es cuando brota y se alcanza a ver un pequeño crecimiento de la glándula mamaria. Sin embargo, este no suele estar asociado a un agrandamiento areolar, pero no un agrandamiento significativo de la mama. Cuando estamos en el estadio 3 ya hay un crecimiento mamario, pero no se alcanza a separar el contorno de la areola del el borde de la mama. Entonces vamos a tener que es una mama bastante pequeña que sí se ve bien agrandadita y posteriormente encontramos la separación de la misma y por último, pues claro, ya las mamas adultas. Aquí se alcanzan a proyectar de manera más prominente y ya por último cuando están completamente formadas. Y como les mencioné, también hay una etapa pubiana en la cual nos va a permitir evaluar el vello púbico. Esto es muy similar a lo que mencionamos en el masculino. Estadio 1 nada, ya posteriormente adelgazado, liso, luego comienza a engrosarse, un poquito más oscuro, similar al del adulto, bien grueso, bien rizado y por último que alcanza hasta al nivel de los muslos internos. Aquí sí me voy a detener un poquito más a explicarles cuáles son esos desarrollos de los eventos puberales en la niña. Varias cositas que vamos a hablar. Primero, el rango en la edad de inicio de los cambios puberales va a depender de muchos factores. Esto no es solamente respecto a la edad cronológica, o sea, ustedes no van a esperar a los 9 años, a los 10 años, todas las niñas tienen que estar desarrolladas. No. Primero van a darse cuenta que dependen de múltiples factores como lo son, por ejemplo, factores ambientales, genéticos, alimentarios. Es súper importante mencionar lo que ahorita vamos a hablar sobre obesidad y aprovecho y me adelanto y lo menciono aquí en el desarrollo sobre todo de las niñas, es que se puede generar una activación de la vía de las leptinas
por medio de la cual la obesidad primero perpetúa de manera negativa y nos puede generar un aumento en la liberación de TSH. Pero bueno, eso es otro tema aparte que tocará hablarlo cuando hablen de hipotiroidismo. Y segundo, esta vía de la leptina también nos genera un aumento en la liberación de hormona de crecimiento, lo que nos puede generar una pubertad precoz con crecimiento temprano y un cierre temprano de las epífisis. Entonces van a ver una nenita de 9 años gigante, pero que ya cuando los otros niños comiencen a crecer, ella se va a quedar de la misma estatura porque hubo un cierre de las epífisis. Bueno, en pubertad precoz estaremos hablando 7 años, no 9, perdón. O incluso antes. Eh, bueno, eso por una parte. Además de eso, pues datos también como la raza, incluso la raza negra, se suelen desarrollar hasta un año antes en comparación con la raza caucásica. Segundo, a pesar de que estos cambios pueden darse por etapas o por momentos que son muy precisos o claros, no existe una correlación cronológica exacta, que es lo que les he mencionado desde hace ratico. No siempre esto es exacto por edades. A tal edad va a ser esto, a tal edad va a ser lo otro, no. Pero sí es consecutiva. Entonces, una vez inicia la pubertad, podemos ir haciendo el seguimiento de todo esto que vamos a mencionar ahora adelante. Tercero, podemos tener hallazgos bastante inciertos. Entonces, es importante recalcarlo y tenerlo presente. Por ejemplo, en las niñas que son obesas, podemos tener un aumento de las glándulas mamarias y no necesariamente va a ser porque estén iniciando una pubertad. Entonces es importante mencionar casi un 90% de los casos, la pubertad en las niñas con el desarrollo mamario inicia de manera unilateral y luego logra bilateralizarse. Eso es lo primero que vamos a mencionar. Segundo, casos de la vida real. Yo he tenido una hija de un señor iraní completamente velludo, que el motivo de consulta a los 6 años de vida era porque tenía vellos pubianos. ¿De qué características? Tanner 2. O sea, unos vellos pubianos o púbicos muy delgados, muy lisos, no son rizados y eran muy, muy escasos realmente. También tenía vellos a nivel axilar, pero no había cambios mamarios. En ese caso, a ese paciente se le hizo claramente todos los estudios para descartar pubertad precoz, que es otro tema aparte que deberán revisar en sus rotaciones. Pero así, grosso modo, les menciono que todo estuvo bien y que ahí nos damos cuenta que en ocasiones debemos tener presente que, bueno, hay características que se pueden encontrar ya sea por obesidad, por la herencia también propia, como el caso de estos vellos de estos niños. Pero claramente, siempre que se presente, se debe descartar una pubertad precoz. Y cuarto, una vez inicia el crecimiento mamario, que es lo que vamos a encontrar acá, a nivel del estadio 2, se va a encontrar asociado un aumento en el crecimiento de la talla. Entonces, me imagino que ya han hablado cuando han hablado previamente de la etapa escolar, de la infancia, entre otros, que existe un término que se llama velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento en la pubertad alcanza un tercer pico. Entonces, ¿cuántos picos tenemos? Un pico prenatal, es decir, gestacional, que es nuestro pico donde mayor aumento de la talla tenemos. ¿Por qué? Porque en 9 meses logramos alcanzar aproximadamente 50 centímetros, ¿verdad? Que es la talla normal de un recién nacido aproximadamente. Luego tenemos un segundo pico durante los primeros meses de vida postnatal, que no es tan elevada. Se supone que el crecimiento es aproximadamente 25 centímetros por año. Y por último, en el primer año, y por último, en la etapa de la pubertad, vamos a tener también un crecimiento cercano entre 20 y 25 centímetros en las niñas, con una velocidad de crecimiento entre 8 a 9 centímetros por año. Es decir, en esta etapa, mientras termina toda la pubertad, que ya tenemos un Tanner 5, las niñas deben crecer, como les mencioné, entre 20 y 25 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que por año nos debe crecer entre 8 y 9 centímetros aproximadamente. ¿A qué está relacionado eso? Lo que mencioné anteriormente: alimentación, grupos étnicos, factores ambientales, psicosociales, entre otros. Entonces, una vez que iniciamos
el estadio 2 vamos a ver que hay un retraso, como les mencioné, de los vellos púbicos. Entonces miren que las características pubianas, a pesar de que se alcanzan finalmente a encontrar al final, hay un retraso cercano entre 1 a 1,5 años para el inicio de la presencia de vellos púbicos. Y aproximadamente 2 años después de que se genera el brote mamario, el estadio 2, más o menos 2 años después, entre 2 y 3 años, se espera que se genere la menarquia. ¿Menarquia qué es? La primera menstruación. Respecto a los niños, pues vamos a tener también una secuencia que, como les mencioné en el caso de las niñas, cronológicamente se puede estimar, pero que de pronto no va a ser 100% exacta, pero sí vamos a tener unas etapas consecutivas. Entonces, como les mencioné, antes de los 4 milímetros del volumen testicular es un infante, es un Tanner 1. No vamos a tener que preocuparnos porque ese paciente todavía no ha entrado en la pubertad. Después de los 4 milímetros, una vez alcance 4 milímetros de volumen testicular, entonces vamos a entender que nuestro paciente está en un Tanner 2. Realmente el crecimiento del adolescente y el puber masculino es más o menos unos 25 centímetros. Recordemos en las niñas de 20 hasta 25, pero en el niño suele ser un poco más, hasta completamente 25. Y la velocidad de crecimiento es aproximadamente 10 centímetros por año, más o menos 2. O sea, entre 8 y hasta 12. Realmente también un retraso ligero, no tan marcado como el caso de las mujeres con respecto al vello púbico. Ellos sí tienen un poquito más de correlación del tamaño del genital junto con el vello púbico. Y aquí vamos a tener también un aumento marcado del crecimiento, que es esa velocidad de crecimiento acelerada, y posteriormente entre los 15 hasta 25 años se alcanza a tener un crecimiento que, a pesar de que ya en esta etapa va a ser menor, alcanza a tener ese aumento de aproximadamente 25 centímetros. Ahora bien, ¿cómo hablamos de ese volumen testicular, que es eso que ya les mencioné varias veces? Para eso existe una herramienta que se llama orquídómetro de Prader. Es esta herramienta que tenemos acá, eso lo van a encontrar en algunas tiendas médicas de plástico, de madera incluso, hasta de metal los venden o los vendían anteriormente, ya no. Y esto nos va a permitir hacer una clasificación del volumen testicular. ¿Qué se hace? Se palpa el testículo, se le agarra el testículo al niño y se compara colocándolo junto al orquídómetro de Prader. Y ahí vamos a evaluar qué tan grande es ese volumen testicular. Esto lo debemos hacer de rutina para saber si ya nuestro paciente está entrando en la pubertad. ¿Por qué? Porque es lo más temprano que vamos a encontrar y así podemos hacer también diagnóstico de pubertad precoz. Ahora bien, la correlación clínica entre el estadio de Tanner y el orquídómetro es un estudio que se realizó, un artículo que fue publicado en la Academia Argentina de Pediatría, el cual se concluye que la inspección de genitales de manera superficial sin el orquídómetro no nos alcanza a discriminar un Tanner 1 o un Tanner 2. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad de decir con la manito solamente, sin ningún tipo de comparación de base, que es el orquídómetro, decir si está en estadio 2 o estadio 1. Quizás los que tienen, de pronto endocrinólogos que tienen 1000 años revisando en la escala de Tanner con el orquídómetro, bueno, quizás ellos tengan ya un poco más de agudeza, de estrés y que lo puedan hacer, pero de manera general, médicos, pediatras, debemos siempre llevar una correlación con el estadio, con el orquídómetro de Prader. Entonces, ¿qué es eso de la velocidad de crecimiento? Lo que les estaba mencionando respecto a la secuencia de la pubertad, todo esto ya se lo mencioné anteriormente, pero se los traigo gráficamente para que lo entiendan. Y es que la pubertad primero se espera o se estima que sea entre los 7 y 13 años para las mujeres de raza blanca, y como les mencioné, en la raza negra de la excepción se alcanza a prever incluso un año antes. Este crecimiento o este inicio de la pubertad cada década va siendo un poco más temprano. Si ustedes hablan con sus abuelas, con sus mamás, y si tienen bisabuelas incluso, pueden preguntarles en qué edad a qué edad te desarrollaste, a qué edad te vino la primera regla. Y les pueden decir a los 15, 14, y claramente ustedes se van a dar cuenta entre ustedes mismas, las estudiantes, entre sus familiares, entre sus mamás, que cada vez más va siendo más temprano. Esto está relacionado a diferentes factores, incluso disruptores endocrinológicos, que claramente son más frecuentes. Dentro de eso
en el que estamos actualmente, que es la pantalla. El uso de pantalla es un disruptor endocrinológico. Y segundo, lo que les quería mostrar era la velocidad de crecimiento. Entonces, antes de acá, en la etapa prenatal, tenemos un pico, luego tenemos un segundo pico en los primeros meses de vida y posteriormente este crecimiento va haciéndose un poquito más lento, aproximadamente de 6 a 7 centímetros por año en el caso de las mujeres, y posteriormente nos genera un nuevo pico en la velocidad de crecimiento que es durante la etapa de la pubertad y que aquí, como vemos, nos va a correlacionar con el inicio de un Tanner 2 mamario y que se estima más o menos 2 o 3 años después el inicio de la menarquia. Entonces ya todo esto se lo había mencionado, solamente que se los quería mostrar de manera gráfica. Lo mismo pasa con el adolescente masculino. El inicio de la pubertad del adolescente masculino sí va a ser un poco más tardía, se estima que es aproximadamente a los 11 años, pero tiene un rango entre 9 y 14 años. Antes de esto estaríamos en una pubertad precoz y después estaríamos en un retraso. Básicamente lo mismo, vamos a tener los tres picos de crecimiento con un aumento mucho más marcado de la velocidad de crecimiento durante la pubertad, que va a estar relacionado con el incremento del volumen testicular y el estadio del Tanner púbico. Entonces, esto es lo que mencionamos. En el caso del masculino, antes de los 9 años estaremos hablando de una pubertad precoz y después de estaremos hablando de un retraso en la pubertad, aquí está invertido. Y en el caso de las niñas, antes de los 7 años y después de los 13 estamos hablando de pubertad precoz y este retraso en la pubertad. Respecto al crecimiento en la altura, ya esto se los mencioné, no lo voy a volver a mencionar, no me he dado cuenta que estaba nuevamente aquí, pero sí les quería recordar que se puede hacer una predicción de la estatura adulta. Para esto existe una fórmula que es la estatura del padre más o menos 13. Cuando utilizamos menos, cuando es femenina, y cuando utilizamos más, cuando es masculino. Entonces, la edad del padre más o menos 13 más más la estatura, perdón, de la madre sobre 2. Esto nos da un promedio de cuánto debería crecer aproximadamente nuestro paciente. Pero obviamente esto es una predicción, no es algo que sea 100% exacto, nos puede dar un rango obviamente de más o menos 5 centímetros por encima y por debajo. Respecto al desarrollo cerebral, entonces recordemos que el neurodesarrollo de nuestros pacientes, eh, pues principalmente en los primeros 5 años de vida se alcanza a dar. Entonces, después de que encontramos ese desarrollo que es aproximadamente un 90%, vamos a tener algunos cambios madurativos, sobre todo a nivel de la materia gris, en el cual se va a comenzar a formar un patrón de forma de U invertida, que vamos a encontrar en la maduración de la materia gris. Primero, que la área sensitiva y motora se va a generar una pérdida de la sustancia gris en este sitio, luego a nivel de la corteza temporal y lateral, y por último a nivel prefrontal y dorsolateral. Es decir, este nivel prefrontal y dorsolateral son las últimas etapas en madurarse, que eso está muy en relación con lo que mencionamos anteriormente. Recordemos que a nivel de nuestra corteza prefrontal, frontal, incluso también sí, también dorsolateral, se alcanza a tener datos claros sobre nuestro estado de ánimo, nuestra regulación de emociones, y es lo que encontramos básicamente en las etapas psicosociales que habíamos mencionado. Respecto a la materia blanca, no hay mucha variación, realmente un patrón de crecimiento o de maduración lineal. Entonces, principalmente a nivel de la materia gris. Y por último, de los aspectos psicosociales que ya hemos hablado anteriormente, pero que vamos a entrar en mención muy rápidamente, tenemos la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Es una teoría bien bonita que si algún momento tienen chance de leerla, básicamente nos dice que el adolescente tiene un desarrollo cognitivo en la cual se pueden presentar una etapa temprana y una etapa tardía. En la etapa temprana vamos a tener una etapa de operaciones concretas. Entonces, básicamente tenemos unos adolescentes que son muy metódicos, o sea, ellos no alcanzan a pensar en algo abstracto, no alcanzan a pensar en grandes cosas a futuro porque todavía no tienen un desarrollo neurocognitivo de tal punto de maduración. Entonces vamos a ver que son encasillados en que el cuadrado o las reglas, las normas,
todo tiene que ser muy cuadriculado. Ya luego entramos en la adolescencia media, incluso también en la tardía, en la cual se logran captar conceptos hipotéticos. Entonces aquí es donde los adolescentes nos comienzan a filosofar sobre qué va a ser de mi vida cuando termine el colegio, ¿verdad? O qué voy a hacer cuando termine la universidad, porque dentro de su grupo hay muchos adolescentes todavía. ¿Qué voy a hacer en el internado? ¿A dónde lo voy a ir a hacer? ¿Por qué tengo que hacer internado? ¿Por qué tengo que terminar la carrera? Entonces comienzan a hacerse miles de preguntas, miles de escenarios hipotéticos que se alcanza a hacer como un pensamiento abstracto que posteriormente logra ser obviamente limitado, pero que inicialmente suele tener mucha impulsividad sin mayor relación entre las causas y los efectos en cada escenario que lo presenten. Y por último, bueno, ya alcanzan a tener una maduración, una capacidad de razonamiento deductiva en esta adolescencia tardía y el pensamiento abstracto de manera un poco más clara. Vamos a encontrar que durante la pubertad y durante la adolescencia principalmente, vamos a tener un desarrollo del concepto de identidad y de autoconcepto. Entonces, así, puntos claves para llevar. Podemos tener preocupación por los cambios puberales y la incertidumbre acerca de la apariencia. Es que me están saliendo cenitos y a mi compañera no. Eh, También vamos a encontrar una conciencia de las atracciones y sentimientos sexuales, es el despertar sexual. Luego vamos a tener un atractivo personal propio en el cual vamos a ver que las niñas se comienzan a arreglar un poquito más el cabello, incluso algunas utilizan maquillaje que es otro disruptor endocrinológico. Vamos a tener esa preocupación sobre quién soy, cómo me veo, cómo me estoy viendo en el espejo, estoy siendo suficiente. Vamos a consolidar ideas sobre la identidad y la vocación. Y por último, vamos a evaluar nuestros atributos y fortalezas y todo esto se presenta de manera dinámica y transversal durante la adolescencia. También vamos a encontrar que en la adolescencia, sobre todo media, como le mencioné, se encuentra un distanciamiento de los padres y una mayor apego hacia los compañeros, hacia los amigos del colegio, del curso, de otras actividades, es donde se comienzan a generar una inmersión en estas actividades grupales. Entonces el niño ya no quiere ir al cumpleaños de la tía ni del primo, sino que ahora quiere estar jugando básquetbol con sus amigos de la cuadra o cualquier otra cosa. Aquí es donde también mayor vulnerabilidad de las influencias negativas podemos tener, por eso es importante, como mencioné, desde la primera o segunda diapositiva, generar una autonomía positiva. Es decir, nosotros no podemos tener a nuestros adolescentes encerrados de brazos cruzados, pero sí enseñarles cuáles son los conceptos positivos, buenos que pueden seguir durante su adolescencia y durante su crecimiento. Y ya para terminar, esto es a forma de información respecto al crecimiento y desarrollo. Tenemos la resolución número 3280 del 2018, en el cual tiene un capítulo de atención para la adolescencia que está dirigido a los adolescentes entre 12 y 17 años de vida. ¿Por qué lo traigo? Porque es de Colombia, es de nuestro ministerio, entonces es importante que lo conozcamos y que lo tengamos también en práctica sí, en nuestra práctica diaria. Que vamos a tener muchas intervenciones, se las resumo. Nos va a valorar el crecimiento y desarrollo tanto físico, motriz, cognitivo y socioemocional, la autonomía, vamos a evaluar los datos antropométricos de nuestros pacientes, las prácticas alimentarias, también vamos a encontrar la valoración de estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad, así como también las capacidades auditivas, comunicativas, valoración visual, sexual, reproductiva, de salud mental, entre otras más, incluyendo también la vacunación. Debemos siempre tener presente, según esta resolución, hacer una atención de salud bucal por profesional de odontología que se debe hacer cada 6 meses. Segundo, debemos tener como mínimo un tamizaje de hemoglobina y hematocrito en los adolescentes entre 10 y 13 años de vida una vez y una vez entre los 14 y 17 años de vida. Segundo, debe ser remitido para vacunación según el PAI, que ya esto ustedes lo mencionaron el día de hoy en la mañana. Y por último, en caso de que el adolescente lo desee, lo exprese, ser remitido para una consulta de anticoncepción, incluso en los menores de 14 años, siempre y cuando se haga una notificación sobre el protocolo de violencia sexual.
Entonces, esto ya lo hablaron en la mañana de hoy, que fue respecto a la vacunación. Recordemos que el país en Colombia también incluye vacunas para el escolar, adolescente. No voy a entrar en mención de esto, pero igual lo pueden descargar dentro de la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Esto fue rehecho y de esta manera así didáctica bonita el año pasado, creo que en segundo semestre. Pero también hay algo importante que sí les voy a mencionar, es que la Sociedad Colombiana de Pediatría menciona algunas de las vacunas que no están dentro del PAI que se sugiere a todo escolar y adolescente. Dentro de este meningococo, dengue, recordar que todo paciente debe tener su vacunación para SARS-CoV-2 y las que aparecen en raya transversales porque debe asegurarse que haya tenido su vacuna previa y en caso de que no la tenga, pues se debe realizar el esquema de vacunación consiguiente. Entonces, el plan de cuidado va a incluir los tamizajes para la población según sea necesario. Entonces, por ejemplo, en aquellos pacientes que ya tienen vida sexual activa sin protección, prueba rápida treponémica, prueba de VIH, pruebas de embarazos en el caso de que haya síntomas de embarazo o retraso menstrual. Se va a hacer educación tanto grupal como personal en personas que estén en capacidades para desarrollar toda la información respecto a la salud y el desarrollo del adolescente, educación individual para las habilidades de la vida, fortalecimiento de educación saludable. Si hay si está expuesto al humo del cigarrillo porque lo esté haciendo de manera activa, incentivarlo a cesarlo. Y último, reforzar siempre la educación en derechos de salud sexuales y reproductivos. Y ya para entrar en el último tema, que es obesidad, este sí es realmente corto. Me imagino que van a estar bastante cansados y atosigados con tanta información. Entonces quise traerlo de manera muy puntual. Entiendo que ya han hablado un poco sobre la resolución 2465 del 2016. Vamos a hablar entonces de la definición en Colombia sobre obesidad. Entonces, primero, sobrepeso infantil se calcula según el peso para la talla o longitud en los pacientes menores de 5 años que se encuentren en y más 3, y en el caso de los mayores de 5 años, que el índice de masa corporal para la edad se encuentre entre más 1 y más 2. En el caso de obesidad infantil, hablamos de aquella que tiene en menores de 5 años peso para la talla o peso para la longitud que se encuentre por encima de más 3 desviaciones estándar, mientras que en los mayores de 5 años debe ser índice de masa corporal para la edad por encima de más 2 desviaciones estándar. Esto es para evaluar tanto infantes como adolescentes. Entonces, puntos claves o definiciones claves. ¿Cómo se define la obesidad? Como el exceso de grasa corporal que está acompañado de manifestaciones que pueden ser metabólicas, físicas y psíquicas. Esto es más frecuente en los países industrializados, sin embargo, cabe aclarar que para el 2024, en los estudios que se han hecho, el aumento en la obesidad en los países industrializados se ha detenido. Ahora los países subdesarrollados son quienes han venido teniendo un aumento más marcado de sobrepeso y obesidad infantil. Es decir, nosotros debemos evaluar desde primera mano, ustedes cuando se gradúen y encuentren un paciente en sobrepeso, son quienes deben actuar para prevenir una obesidad y hacer un abordaje de manera temprana. Casi el 100% es de origen nutricional. El 1% puede ser de origen principalmente endocrinológico como síndrome de Cushing, síndrome de Prader-Willi, entre otras cosas que verán también en sus rotaciones. Factores de riesgos, como por ejemplo el bajo peso al nacer o la macrosomía. Entonces, pacientes que hayan nacido restringidos, pacientes que hayan sido macrosómicos, hijos de madres diabéticas gestacionales, tienen riesgo de hacer obesidad. Entonces, nada de apresurarnos a que nuestro paciente se vea popocho, se vea grandote, se vea gordo. Eso no es sano. Lo importante es que nuestro paciente lleve una adecuada curva de crecimiento, sobre todo en la longitud, en la talla, que no se nos esté quedando pequeño. Segundo, ausencia de lactancia materna e inicio de dietas hiperproteicas de manera temprana. ¿Temprana cuándo? 2, 3 meses. Parece loco, parece absurdo, pero sí se presenta. Segundo, o tercero, no me acuerdo ya en cuál le vamos. Cuarto, tener un aumento en la ingesta de alimentos con una alta cantidad
y densidad energética. Y por último, pero no menos importante, el sedentarismo, que es muy frecuente hoy con el uso de pantallas. Existen factores predisponentes como lo son los factores genéticos, ambientales, el desequilibrio entre la ingesta, porque muchas veces comemos mucho, y está bien si tú comes bastante, si al mismo tiempo estás haciendo una actividad física que te requiere todas esos requerimientos kilocalóricos, ¿verdad? Pero si no, y tú eres una persona sedentaria que se la pasa todo el tiempo tirada, acostada en la cama, pues claramente va a haber un desequilibrio y esto nos va a predisponer a una obesidad. Esos son los principales factores predisponentes. Y hay otros factores que debemos evaluar, como lo son, por ejemplo, los que mencioné el 1%, los síndromes somáticos dismórficos, como el síndrome de Prader-Willi, que está caracterizado principalmente por una pubertad precoz, segundo también por un déficit cognitivo, un retraso del neurodesarrollo y claramente una obesidad. Otros que son menos frecuentes, como los que alcanzan a ver en pantallas, también traumas, tumores a nivel del sistema nervioso central u otras endocrinopatías, como el síndrome de Cushing que les mencioné o el uso prolongado de corticoides. Complicaciones hay muchas, dentro de estas hay psicosociales como el hecho de recibir bullying por parte de los compañeros o no aceptarse a uno mismo, el aislamiento y la reducción en la promoción social que se presentan principalmente en los adultos, el crecimiento también que se va a generar en una edad ósea avanzada, ya esto se los mencioné cuando estamos hablando de pubertad, va a haber una activación de la vía de las leptinas que nos va a generar un incremento en la talla y una menarquia precoz, una pubertad precoz. A nivel de sistema nervioso central nos puede dar síntomas de un pseudotumor cerebri, respiratorios, apneas del sueño de manera obstructiva, pero es netamente por la grasa corporal, cardiovascular, hipertensión, hipertrofia cardíaca, muerte súbita. También podemos encontrar complicaciones ortopédicas metabólicas dentro de esta diabetes, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, gota que siempre debe hacerse screening en pacientes con obesidad cuando van a nuestra consulta. Entonces, el diagnóstico, recordemos, aquí se los traigo de manera gráfica, así lo van a encontrar también en la resolución 2465. En los menores de 5 años es el peso para la talla que nos va a dar el diagnóstico cuando se encuentra por encima de más 3 desviaciones estándar y en el mayor de 5 años cuando se encuentra mayor a 2 desviaciones estándar en el índice de masa corporal para la edad. Entonces, ¿qué debemos evaluar cuando tenemos un paciente que tiene exceso de grasa corporal, que se ve gordito, obeso? Primero, esto lo graficamos en nuestra resolución que está avalado por la OMS. Segundo, vamos a ver el fenotipo. Tiene un fenotipo normal, es decir, vemos un niño que es gordito y ya nada más. Bueno, miramos la talla. La talla está normal o elevada, tiene una maduración ósea de pronto acelerada. Ya eso nos está dando casi que una certeza que es una obesidad nutricional. Pero si vemos que de pronto tiene una talla que es baja, debemos evaluar si hay una maduración ósea retrasada o acelerada y evaluar si hay algún tipo de endocrinopatía asociada. Regálame un segundito que se me va a apagar el computador. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, muy claro y muy corto también. Tenemos un escolar masculino de 6 años de edad. Me regreso para que recordemos. Mayor a los 5 años de edad, ¿qué indicador vamos a utilizar? Índice de masa corporal para la edad. Entonces esto es lo que vamos a evaluar. Primero vamos a ver los datos que nos dan. 6 años de edad con un peso de 28 kilos y una talla de 116 centímetros. Si tenemos entonces un índice de masa corporal, recordemos que el índice de masa corporal se calcula como el peso en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado. Entonces, la talla en metros de nuestro paciente es 1.16 metros al cuadrado, nos da 1.34. Entonces, tendríamos ya 28 sobre 1.34, nos da un índice de masa corporal de 20.89, ¿cierto? Entonces, esto es lo que vamos a graficar, el índice de masa corporal que nos dio 20.89 relacionado con 6 años de edad. ¿Dónde lo vamos a evaluar? En la resolución 2465, al final donde encontramos todas las gráficas para evaluar a nuestro paciente.
Miramos la puntuación Z del paciente entre 5 y 17 años de edad, de índice de masa corporal para la edad. Entonces miremos que él tiene 6 años por aquí, y nos vamos a ir puntuando hasta que encontremos. Aquí nos da 20,89, o sea, 20,9, casi 21. Y los 6 años de edad se encuentra en donde por encima de más 2 desviaciones estándar, por acá arriba. Todo esto es, recordemos, obesidad. Entonces, aquí se los voy a mostrar nuevamente. Creo que por acá se los había puesto, si mal no estoy, sí. Si se encuentra entonces por encima de más 2, estamos hablando de que nuestro paciente está en obesidad. Muy claro, muy conciso, así lo van a hacer con todos sus pacientes de ahora en adelante. El tratamiento, se ha hablado mucho sobre la restricción calórica. Entonces, normalmente una dieta saludable debe ser 25 a 30% de grasa, 50 a 55% de carbohidrato y 15 a 20% de proteínas. Esto debe ser una dieta normal que nos debe dar las calorías que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento basal, que puede aumentarse si bien somos personas que somos jugadores profesionales, que hacemos actividad física de manera frecuente, entre otros. Se ha cuestionado el uso de dietas hiperproteicas porque si bien sí tiene de pronto un soporte científico en los adultos, en los pacientes adolescentes y escolares no tenemos todavía soportes científicos que avalen las dietas hiperproteicas como una manera de tratamiento. ¿En qué se basan esas dietas hiperproteicas? En generar un estado de cetosis que realmente en la edad pediátrica la única indicación que tenemos es para una epilepsia refractaria a tratamiento, hasta el momento. Es decir, se pudiera utilizar, quizá sí, pues miren que a los adultos les sirve, pero que tengamos algo que nos soporte esa dieta hiperproteica, hasta el momento no. Y entonces, ya que sabemos cómo se hace esa dieta equilibrada, ya que sabemos que vamos a tener unos requerimientos calóricos basales, que esto yo creo que ustedes lo vieron cuando vieron su módulo de nutrición, creo que en cirugía. eh, una vez que nosotros calculemos los requerimientos calóricos basales de nuestro paciente, se debería restringir entre un 30 a un 40%. Eso se debería hacer en apoyo, obviamente, con nutrición, no solamente nosotros solitos. Nosotros les calculamos el aporte calórico, hacemos la restricción, enviamos a nutrición para que hagan enseñanza y hacer seguimiento de cómo va a ser la dieta y que le haga apoyo sobre el soporte nutricional con esta restricción calórica. Ahora bien, si no se acuerdan cómo se hace esos requerimientos calóricos, esto se lo traigo para que se lo lleven para la casa, que le tomen una captura. Y es que el requerimiento calórico, a diferencia del adulto en el niño, va a variar mucho. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en los niños de 6 meses, de 0 a 6 meses, los requerimientos de kilocalorías son aproximadamente 650 kilocalorías por día o 108 kilocalorías por kilo por día, ¿verdad? En los niños entre de pronto 6 a 10 años de vida, vamos a encontrar que estos requerimientos son más altos, de aproximadamente 2000 kilocalorías por día o 70 kilocalorías por kilo por día. Y esto es lo que nosotros le vamos a decir a nutrición. Mira, si su requerimiento es de 2000 kilocalorías, vamos a restringirle inicialmente un 30% y así nos vamos. Igual también adolescentes, aquí están todos los requerimientos calóricos basales. Esto es basal. Otras medidas, actividad física no debe ser un segundo plano, sino también parte integral del tratamiento. Mínimo 30 a 60 minutos por día. Y cuando hablamos de actividad física, es una actividad que requiera de un metabolismo aeróbico, es decir, que nuestro corazoncito esté latiendo, que se encuentre en un esfuerzo y que no sea que tire una pelota con la mano y me la regresaron y la volví a tirar. No, o sea, que el paciente esté en una actividad física que le requiera un aumento de la frecuencia cardíaca. Terapia conductual, ¿esto para qué? Para evitar frustraciones, pero tener también presente que se pueden presentar y se van a presentar. Entonces también cómo compensar esas posibles frustraciones, cuál va a ser nuestro plan de contingencia. Y por último, lo que ustedes van a hacer dentro de su actuar como médicos es la prevención. Entonces, siempre hablar con los papás, recordar cuáles son los factores de riesgo, los pacientes, bajo peso, macrosómicos, entre otros que ya habíamos mencionado, siempre hacerles saber a las mamás,
mamá, no te tienes que estresar por llenarle el buchado de boca, por llenarle el poco de carbohidratos, no. Él va a ir creciendo y después de que crezca, que tenga una talla adecuada, vamos a ir evaluando el crecimiento también en el peso. Eventualmente las adolescentes alcanzan a tener un aumento en el peso después de que se aumentan los estrógenos, porque claramente esto nos va a generar mayor reserva de adipocitos. Entonces, mencionarles eso también, si es una nena, ella cuando esté en la adolescencia, que esté cambiando todas sus etapas puberales, va a comenzar a aumentar un poco de peso, no te estreses por eso, no hay que darle mil cosas ahora para que sea una niña gorda, no es necesario, porque muchas veces tenemos ese concepto, o nosotros no, pero sí las poblaciones que muchas veces son muy vulnerables, sin educación, que piensan que el niño gordo, el niño grandote, así popocho, es el niño feliz y que está nutricionalmente bien. Y realmente no, es el niño más enfermo. AIEPI también nos trae unas recomendaciones para los niños con sobrepeso o obesidad. Esto se los traigo también para que le tomen una captura, lo interioricen, lo vayan leyendo, pero básicamente es todo lo que hemos hablado anteriormente. Hacer comidas de manera frecuente. Cuando hablamos comidas de manera frecuente es sus tres comidas principales con meriendas intercomidas. Entonces más o menos vamos a tener unas 5 a 6 alimentaciones por día. Aumentar el aporte de agua, no dar jugos, no dar gaseosas, no dar empaquetados, es decir, tener una alimentación saludable, no más de eso. Hacer actividad física que vaya aumentando de manera gradual. Y por último, hacer el abordaje tanto a la familia de manera psicológica y también evaluar su estado nutricional. Bueno, eso es todo lo que tenía preparado para ustedes hoy. Estoy abierto a cualquier duda, pregunta que hayan tenido. Si de pronto ahora mismo no se les surge, Andrea tiene mi número de celular. Yo ahora le comparto mi correo electrónico institucional para que cualquier cosa por ese medio también me las hagan. Pero ahora estoy abierto a escuchar cualquier duda, comentario, lo que tengan por decir. Nada por ahí. Bueno, entonces Creo si que no no hay existen, preguntas, doctor. señor, señorita. Creo que no hay preguntas. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ojalá que les haya quedado todo muy claro. Si en caso, como les mencioné, si existe alguna duda, de pronto ahorita que estén interiorizando la charla, que estén estudiando un poquito más a fondo sobre todo lo que hablamos el día de hoy, les surge alguna otra duda, como les mencioné, a través de la representante me pueden contactar. Yo les envío mi correo electrónico a través de ella para que ahí puedan hacerme todas las preguntas que tengan y poco a poco les voy respondiendo a medida que me vayan llegando. Un placer haberlos conocido, espero verlos pronto en rotación. Ya saben, animarlos nuevamente y por última vez, están en el mejor semestre para mí, a mi parecer, de pregrado de medicina. Enamórense, les voy a confesar algo. Yo durante mi rotación de pregrado no me enamoré de la pediatría, sino fue en el camino. Así que no cierren su mente y no cierren su corazón hacia la pediatría. Yo ahora mismo soy un pediatra completamente entregado, enamorado de lo que hago. Así que ábranse el paso, ábranse el corazón a recibir mucha información, a crecer de manera profesional, personal y nada, felicitarlos por estar aquí y pues decirles que cuentan con mi apoyo en lo que necesiten durante este semestre, incluso después también respecto a dudas que tengan con sus pacientes. Mi celular y mi correo electrónico siempre van a estar abiertos para ustedes. Entonces nos estamos viendo según los grupos de rotación. Espero que tengan un excelente día y nada, que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego.